míratela. Y yo, que te la mire, que tiene que verte la puta película ya. Ah, que no te gustan las monas chinas y lloraste con Titani. Vale, vale, ¿tú qué pasa? ¿Tú eres tonto qué? Tío, más tonto, picha. Mira, así te lo voy a decir. O te la ves o te meto una. Que no quiere dos. Venga, a estudiar. Bueno, puesto que hace poco hice un vídeo que a bastantes os gustó, he estado pensando en traer más vídeos de series o películas que me gusten mucho. Así puedo sobreanalizarlas como a mí me gusta, les hago tributo tanto como merecen y encima recluto a más gente para que se las vean. Hace un par de meses ya, antes de terminar el año, me volví a ver a Silent Voice. Y cada nueva vez que la veo me encuentro en la obligación de decir que es una puta obra maestra. Considero que todo el mundo debería ver esta película, y es que tiene un lenguaje audiovisual impresionante y sin duda es mi película favorita de anime. Estando ya 2024 puedo decir que en 2023 la vi un total de 2 veces, y la hubiera visto más veces, lo que pasa es que no quiero tampoco aborrecerla. Todo porque cada vez que la veo me pierdo en sus escenarios y diálogos como la primera vez. En serio, no hay película que bajo mi punto de vista me suba más el listón de todo lo que he visto. Así que cuando digo que os tenéis que ver algo, espero que me hagáis caso, porque tengo ojos en todas partes, soy literalmente comodín en God of War Ragnarok y el que avisa no es traidor. Seguramente acabéis viéndola, pondréis a llorar como unas putas nenas y luego no pasa absolutamente nada. Joder, aquí estamos para escucharnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque ¡viva la Pepa! Bueno, ni que decir tiene que este vídeo contiene spoilers sobre el largometraje, así que os recomiendo que pauséis el vídeo, vayáis a ver la película, que son 2 horitas de nada, y luego volváis a verlo. Dicho esto, espero que os pongáis cómodos, que hayáis cogido algo para picar o algo, y que os hayáis preparado la reputa que os parió, porque estos son 30 detalles alucinantes de Koe no Katachi. La autora original del manga de Koe no Katachi es Oima Yoshitoki, autora que, aunque no posee un amplio catálogo de obras, también es la escritora de Fumetsu no Natae, también conocida como To Your Eternity. Esta obra mezcla un poco de fantasía con drama y aunque no sea ni de lejos su obra pilar, al igual que la ya tratada principalmente en este vídeo, es una obra que está lo suficientemente infravalorada como para tener que decir que es un must watch. Sí, a esta persona le gusta mucho eso de dejar a la gente tirada en el suelo llorando por culpa de monos chinos. Enhorabuena. El estudio encargado de la producción cinematográfica es ni más ni menos que Kyoto Animation, estudio encargado de animar Suzumiya Haruhi, Violet Evergarden o incluso el mismísimo Keion. La directora encargada de coordinar el largometraje es Jesucristo, una Okoyamada para la audiencia. Esta persona ha participado en un amplio repertorio de obras, la gran mayoría pertenecientes al estudio anteriormente mencionado. Ya lo mencionamos en un anterior vídeo, pero una de las cosas que más caracterizan a la directora Yamada sin lugar a dudas es su puesta en escena. Un recurso muy frecuente que utiliza no es otro que el de enfocar los pies o piernas de los personajes. Esto se hace con el motivo de reflejar sus estados de ánimo, su lenguaje corporal o incluso establecer un vínculo más cerrado entre el espectador y el personaje, enseñando los hábitos que poseen. Es un recurso que frecuenta mucho las producciones que ha participado y sin duda es algo que da mucha vida a los personajes. El seiyuu que da voz a Shoya es Iri no Miyu, que también da voz a personajes como Suga de Haikyuu, y la seiyuu de Shouko es Hayami Saori. Esta última es algo más conocida porque da voz a muchos personajes femeninos bastante conocidos con un timbre bastante característico y suave. Ha prestado sus dotes de actriz de doblaje para personajes como Shinobu de Kimetsu no Yaiba, Emma de 86 o nuestra querida y amada Momi Sorry, George Forger de Spy Family. Koe no Katachi fue traducida en España como A Silent Voice o Una voz silenciosa, lo cual no está del todo mal para ser un título, ya que puede hacer referencia al paso de Shoko por el largometraje y la forma de comunicarse que tiene. Es decir, que básicamente están haciendo referencia al uso del lenguaje de signos que hacen las personas sordomudas para comunicarse o la forma que tiene Shinomiya para comunicarse gracias a su cuaderno. Sin embargo, el significado que hay tras el título de la obra podríamos extrapolarlo incluso más sabiendo que Koe no Katachi traducido del japonés se traduciría como la forma de la voz. Esto último, aunque lo desarrollaremos más adelante, hace referencia a cómo a lo largo del largometraje vemos las distintas formas que la voz adquiere al utilizarse por medio de distintos canales, ya sea el lenguaje de signos, la escritura o incluso las emociones, las vibraciones, el lenguaje corporal, entre otros. La primera escena que vemos es un flash forward de cómo Shoya intenta tirarse por un puente después de dejar su trabajo, sacar el dinero de su cuenta bancaria y dejárselo a su madre.
pero este intento de acabar con todo queda interrumpido por unos cohetes artificiales, paralelismo de lo que ocurre más adelante en el largometraje. La intro de la película, a diferencia de implementar un tema musical propio como en otras producciones, opta por utilizar el tema My Generation del grupo The Who, y aunque en comparación no sea muy parecida al videoclip original, la intro muestra a nuestro protagonista con sus amigos haciendo cosas típicas de niños, hacer travesuras, jugando videojuegos, pasando el tiempo con sus amigos o estando en la escuela. Es una intro hecha de esta manera para hacernos ver que la vida de Shoya dio un cambio radical de un momento a otro y que antes de todo lo sucedido él era un chaval normal como otro cualquiera. Si prestamos atención a lo que nos dice la película, y no solo con los diálogos de los personajes sino también en sus gestos, lenguaje corporal y sobre todo las acciones que se llevan a cabo, nos damos cuenta que a pesar de que el detonante del inicio del acoso hacia Shoko por parte de la clase entera fuera el propio Shoya, de manera indirecta vemos como el propio centro toma pocas acciones al respecto. El propio profesor tiene un desinterés nefasto cuando presenta a Nishimiya a la clase, y la escuela toma pocas medidas y precauciones frente a esto, porque efectivamente no hacen absolutamente nada hasta que la madre de Shoko les dice que ha perdido un total de 8 audífonos en el tiempo que lleva en la escuela. Efectivamente, esta no es solo una historia de cómo el acosador sufre las consecuencias, se redime y evoluciona como persona, sino que también es una crítica a cómo está el sistema educativo. Muchas veces está mal gestionado y preparado para este tipo de cosas, y los colegios e institutos, como centros educativos que son, deberían de ser un lugar en el que los estudiantes se sientan atendidos, seguros y escuchados. Cosa que, como hemos podido comprobar, a Nishimiya no le llegan a ceder en ninguno de los aspectos. Esto que no la atienden correctamente por parte del profesorado, es acosada por sus compañeros, por lo que no está segura y no es escuchada a pesar de darles los medios de comunicación que ella posee por parte tanto de los profesores como de los compañeros. Es en las primeras escenas de la película donde vemos cómo Shoya es quien se está construyendo muros alrededor suya para más adelante verse completamente aislado de los demás. Y como la persona con la que empieza todo esto no es otra que la propia Shoko. Veréis, si prestamos atención al flashback de la escuela y todo lo que es el arco del acoso hacia Nishimiya, vemos como a pesar de sus constantes intentos por simplemente hacer que la comprenda, Shoya solo le cierra las puertas a todas las formas de comunicarse que tiene. Rechaza su lenguaje de símbolos, rechaza su libreta y hasta rechaza su tacto. Él mismo queda aislado de estas formas de comunicación y esto más adelante deja huella hasta el punto de quedar completamente encerrado en sí mismo. En esta escena, Shoya intenta demostrar que por mucho que sea el primero en hacerlo, en absoluto es el único culpable. En tan solo un instante pasa de ser el acosador a ser el acosado. Nishimiya se marcha del colegio y con ella desaparece todo el acoso hacia ella. Por consecuente, tras un intento fallido de hacer que la culpa se repartiera por toda la clase y que Miki con su imagen de buena chica diera la impresión de que Shoya es el único acosador, todo el bullying que dio lo recibe el triple. Por si fuera poco, su madre habla con la madre de Nishimiya y siente el peso de la culpa de ver cómo su madre paga los audífonos que se perdieron en el colegio, aparte de ver cómo ésta se arranca los aretes que tenía en las orejas como acto empático de cuando arrancaron los audífonos de Nishimiya. Por duro que sea, es una escena necesaria para concienciar a nuestro personaje sobre la importancia que tienen sus actos y las consecuencias que pueden llegar a tener. Vemos como en incontables ocasiones Nishimiya pide disculpas a Shoya sin ni siquiera saber qué es lo que ha hecho mal. Ella pide perdón a Shoya porque sabe que indirectamente por ella le han echado la bronca, aunque sea su culpa. Pero eso podría convertirse en un condicionante más para que la odie, cosa totalmente contraria a lo que ella quiere. Más adelante, poco antes de que ella abandonara el centro, vemos esta escena donde forcejean y, aparte de lo evidente, vemos como no hay ningún tipo de entendimiento mutuo por parte de los personajes. Solo hay lugar para el conflicto y Shoya ha construido barreras a todas las formas de comunicarse que tiene Nishimiya, por lo que es evidente que no puede entenderla y ella se queda sin opciones para comunicarse con él. Después del flashback nos muestran cómo Shoya desde ese incidente vive en un constante aislamiento. En secundaria, los que antes eran sus amigos se dedicaron a malversar y contar sus actos, ganándose la mala fama de ser un acosador. Aparte de esto, es totalmente incapaz de comunicarse correctamente con las personas porque ha perdido toda capacidad debido al remordimiento y la culpa. Aparte de que él mismo fue el que rechazó toda forma posible de comunicarse, por lo que realmente ahora no sabe la forma correcta de hacerlo, por lo que se escuda en mirar hacia abajo evitando cruzar miradas con las personas. Esto último, el contacto visual es una de las cosas más importantes a tener en cuenta para comunicarnos con los demás. Y es que todo el remordimiento y el miedo que se han quedado en su cuerpo le han dejado marcas hasta el punto de parecer una persona completamente distinta. Las cruces que se repiten en las caras de los personajes representan la distancia entre Shoya y las demás personas.
distancia que él mismo estableció y que ahora no sabe ciencia cierta de cómo acortar debido a que no sabe si es capaz o digno siquiera de hacer. Esto último podemos confirmarlo debido a que después de defender a Nagatsuka de un abusón dándole su bici, este le devuelve el favor devolviéndosela ya que el abusón nunca le trajo de vuelta la bicicleta, así que fue a buscársela para recuperársela. Tras esto Nagatsuka invita a comer a Shoya y estos tienen una conversación sobre el significado de ser amigos. Hace tanto tiempo que Shoya está solo y sumido en total depresión que ha olvidado el significado de algo tan sencillo como tener amigos y disfrutar con ellos. La respuesta que le da Nagatsuka es que no es algo que se pueda definir con palabras, pero tampoco es que haga falta una titulación para ello. Esto quiere decir que es algo que pasa de manera totalmente natural y que sucede con aquellas personas que establezcas un vínculo social de manera totalmente genuina. Al igual que Shoko fue el detonante de por qué Shoya perdió la capacidad de comunicarse con los demás, es con quien a lo largo de la película de forma indirecta recupera lo anteriormente mencionado. En esta escena vemos cómo este le devuelve su libreta, recuperando así uno de sus medios de comunicación. Esta otra, por medio de un mensaje de texto, recupera su capacidad para escribirse con ella, y con esto ya puede volver a establecer contacto visual de manera natural. En esta escena del parque de atracciones parece que todo empieza a ir mejor, puesto que Shoya parece que empieza a volver a comprender el significado de disfrutar y tener amigos, y empieza a dejar de pensar que él no es digno de tal cosa, puesto que vemos como aquí está echando el día con un grupo de gente y que efectivamente se lo está pasando bien. Sin embargo, las cosas comienzan a descender de nuevo debido a que para empezar Naoka lo lleva a un puesto de comida donde trabaja Shimada, uno de los antiguos compañeros de Shoya y quien empezó a difundir que él acosó a Shoko, por lo que en este momento la cruz de Naoka vuelve a pegarse en su cara de forma indirecta. Esto significa que ha vuelto a aislarse de ella porque todavía tiene esa espinita clavada que le impide salir de su zona de confort. Es más, vemos como hasta este momento a Shoya se le olvida completamente de si está mirando o no a los ojos de los demás. No es hasta que mira la cara de Shimada que su cierre perpetuo regresa de nuevo. Ya podíamos verlo venir un poco, pero no es hasta esta escena que entendemos lo que pasa por la contraparte de todo el conflicto. Cuando Nishimiya se sube la noria con Naoka, Yuzuru le da su cámara a su hermana para que se la aguante, aparentemente. Pero la verdadera razón es porque no se fiaba de Naoka, así que se la dio encendida para grabar lo que pasara en la cabina de la atracción. Y es que vemos como Naoka se sincera con Nishimiya. Ella la odia porque dice que por su culpa Shoya perdió a todos sus amigos. Por eso le dice que no pueden ser amigas. Nishimiya le pide perdón diciendo que no la odia, sino que a quien odia es a ella misma. Naoka no entiende nada de lo que está queriendo decir porque también, al igual que Shoya en el pasado, está rechazándola a ella y a su forma de comunicarse con los demás, por lo que no es capaz de entender que se está martirizando a ella misma por todo lo sucedido. Ella sabe que echaron la bronca a Shoya por ella y piensa que si ella no hubiera aparecido nunca en esa escuela, nada de esto habría sucedido. Entrando en la segunda mitad de la película llegamos a esta escena, donde Ishida, al enterarse de que Satoshi sabe que Nishimiya fue acosada por alguien en el instituto, pero no sabe quién, teme que la historia vuelva a repetirse. Por lo que al saber que es Miki quien se lo contó, este le pide que no cuente a nadie todo lo sucedido. Ella, por malinterpretar la situación y querer mantener su etiqueta de niña buena, explota contra él en la mitad de la clase y todos se enteran de lo sucedido. Tras esto, Shoya sale corriendo y huye, por lo que Nagatsuka pide a todos reunirse para hablar las cosas. La situación cede demasiado y acaba en discusión entre Naoka, Miki y Miyoko, cosa que hace que Shoya se dé por vencido y se martirice. Aquí dice que simplemente todo fue su culpa y que por favor se olviden de todo, pero a cambio de esto se cierra el canal de nuevo y hace que todos se separen de él, debido a que empieza a decir cansado todo lo que le parece mal de la situación y todo lo que cada uno de los personajes estaba haciendo mal en este momento. Lo importante de esta escena es que aquí vemos como cada personaje saca a relucir sus defectos. Naoka saca a relucir su falsedad y los motivos por los que actúa de esta manera. Miki, a pesar de no tener mala intención, solo se mantenía al margen de todo para mantener su imagen de buena persona, pero tampoco hacía nada por tal de no caer mal a nadie, por lo que indirectamente era cómplice de la situación. Satoshi juzga mal toda la situación y en este momento pierde toda la confianza que había ganado con Shoya. Esto último se acentúa más en el manga debido a que él de pequeño en su colegio también sufrió acoso, por lo que también piensa que está mal hacerle pasar un mal rato a alguien solo por hacerle daño.
Miyogo revela que se marchó del instituto debido a que es débil y que no quería saber cómo avanzaba una situación que era inevitable y que se iba a desmadrar. Y vemos como hasta Nagatsuka revela que solo está del lado de Shoya tan solo porque se siente con el deber de devolverle un favor incalculable por lo ocurrido con la bicicleta. A partir de este momento, Shoko es quien más culpable se siente, debido a que por sacar a relucir otra vez el cofre de los malos recuerdos, Shoya ha vuelto a perder eso que tanto le costó recuperar. Y como es algo que tiene que ver directamente con ella, es quien peor se siente. Para colmo, poco después de la separación del grupo, su abuela fallece y esto hace que su moral se venga incluso más abajo, puesto que ella era el pilar fundamental que mantenía unida a su familia. En este punto, Shoya y Nishimiya se quedan solos otra vez, y en este punto se centra nuevamente en ella, con la diferencia que tan solo quiere hacerla feliz, pero le falta algo crucial, que es el hecho de comprenderla. Al principio de la película, cuando recuperó el lenguaje de signos, la escritura y el contacto visual para comunicarse con ella, iba por muy buen camino, pero con todo lo ocurrido parece que Shoya pierde un poco el rumbo de donde quiere llegar con todo esto, por lo que omite completamente que lo que tiene que hacer realmente es llegar a una comprensión mutua entre ambos personajes de manera totalmente genuina. En esta escena de la película vemos cómo la dirección es totalmente consciente de su elenco de personajes. Recordemos que Shoya mira constantemente hacia abajo debido a su complejo de inferioridad, su remordimiento y su culpa. Pero aún así la película nos hace ver que incluso mirando hacia debajo podemos establecer contacto visual con las personas. Yuzuru, al ser una niña y ser más bajita que Shoya, es capaz de mirarlo por debajo suya. Y de forma adicional, esta aparta el paraguas que usaba como escudo al saber que si miraba abajo, especialmente con ella, sí podía llegar a establecer contacto visual debido a su estatura. Por ello Shoya se sorprende cuando ella lo mira a los ojos de esta manera. En esta escena vemos como Nishimiya le dice a Shoya que le gusta, cosa que este malinterpreta totalmente porque piensa que está diciendo Luna. Y es que literalmente una de las formas de expresar que quieres a alguien en japonés es diciendo Tsuki, que también significa luna. Esto último es otro añadido que nos hace ver de manera indirecta que Shoya no comprende del todo a Shoko, ya que ha confundido algo tan sentimental por algo literal. Aquí no es que esté siendo mala persona, ni mucho menos, sino que simplemente no comprende del todo la comunicación porque aún la está recuperando. Esto lo podemos confirmar ya que más adelante le comenta a Yuzuru lo sucedido con su hermana, y esta le propone que le vuelva a invitar a algún sitio para salir de dudas, ya que quiere comprender por qué parece que cuando no terminó de entender lo que le dijo salió corriendo. Una particularidad del cast de personajes es que la contraparte más directa de Shoya podría ser Miyoko, ya que cuando se ponen en marcha para reconciliarse de una vez por todas, ella dice que no se ve capaz de mirar la cara todavía. Y esto lo confirmamos debido a que al final del largometraje ella lo saluda de la misma manera que él solía hacerlo al principio de la película con los demás. Ella le dice que no ha cambiado nada y él le responde que no sea tan duro consigo misma. Igualmente por evidentes que por las cosas que dijo era la pura verdad. En esta escena de la película Nishimiya se despide de Shida, pero esta vez lo hace diciendo simplemente adiós, cosa que a Shoya le parece raro porque siempre era una hasta luego o similares. Esto lo hace porque en este momento ya ha tomado la decisión de que quiere acabar con todo, así que aquí se está despidiendo para siempre. Vemos como en esta, una de las escenas más importantes de la película, Ishida ve como Shoko está parada en la cornisa del balcón preparándose para saltar, y ante la desesperación, este mismo recurre al único canal de comunicación al que Nishimiya no puede acceder, el canal del oído. Ishida grita desesperadamente su nombre para intentar evitar que sucediera una tragedia, pero como es de esperar, ella ignora que él esté detrás suya llamándola, puesto que no lo escucha. De milagro, Ishida consigue agarrarla del brazo justo a tiempo para salvarla, pero a costa de esto, pierde sus fuerzas y se cae al río. Esto último es una conexión directa entre el principio de la película y esta escena, debido a que si recordamos, al principio veíamos cómo Ishida tenía la intención de saltar al río desde un puente, pero esto se ve interrumpido por unos fuegos artificiales, con la diferencia de que él se distrae porque puede escuchar lo que le rodea, justo al contrario que Shoko. Como punto adicional, a lo largo de la película hay un total de 3 veces en las que nuestros protagonistas están envueltos en una situación que conlleva alcanzarse con sus manos. En la primera, Nishimiya salta de un puente para recuperar la libreta, pero este no consigue alcanzarla. En la segunda, Ishida se resbala en una cornisa, y Shoko intenta ayudarlo pero no lo alcanza. La tercera vez es la escena que hemos mencionado antes, pero esta vez Ishida sí consigue alcanzarla. Esto es porque ya ha conseguido entenderla y ha derribado el último muro que lo separaba, el muro del tacto. Los humanos tenemos 5 sentidos que nos caracterizan, y es mediante el tacto con el cual podemos establecer un vínculo más cerrado con otras personas. Aparte del momento en el que forcejean cuando son pequeños en la escuela, Ishida hasta este entonces no ha establecido ningún otro contacto con Nishimiya, por lo tanto aún no había usado este canal para comunicarse con ella.
Y es en esta otra escena donde forma con sus manos el signo de la amistad para comunicárselo directamente, utilizando así su lenguaje de comunicación principal directamente sobre ella mediante el tacto. La verdadera razón por la que Nishimiya quiere acabar con todo no es otra que el sentir que su existencia es un mártir para los demás. No para de experimentar cómo el simple hecho de ser sorda desencadena todo tipo de situaciones que no salen bien paradas. Su madre, su hermana y su abuela sufren por verla ser acosada. Ishida sufre y ella piensa que es su culpa por haber llegado a su vida y hacer que esté totalmente aislado de la gente y quedarse sin amigos. Esto último lo vuelve a sufrir debido a que pasa nuevamente más adelante simplemente por abrir el cofre de mierda que nunca tendría que haberse vuelto a abrir. Vive en un constante bloqueo mental en el que se culpa todo el rato por simplemente existir y por eso siempre está pidiendo perdón por cosas que ni siquiera sabe por qué para algunos están mal. Piensa que ella es quien está haciendo todo mal y quien debería no existir. Piensa que simplemente debería desaparecer. Si nos fijamos bien, todas las fotos que tiene colgadas Yuzuru en su casa son de animales e insectos muertos. Esto lo hace simplemente con la idea de que a su hermana se le quiten las ganas de dejar de existir. Es como una forma de pedirle que aprecie su vida y que hay personas que siguen estando ahí y que les dolería que algún día se fuera sin más de sus vidas. En esta escena vemos como por fin, tras una larga espera a que Shoya despertara del coma debido a la caída al río al salvar a Shoko, Ishida despierta debido a que escucha la voz de Shoko fuera del hospital llorando. Ambos consiguen comunicarse mediante todos los canales que hemos ido mencionando a lo largo del vídeo, siendo el tacto el último y el más importante de todos, ya que es el que sienta las bases principales de la relación entre nuestros protagonistas a partir de ahora y de cara al futuro, ya que por fin están hablando sin tapujos. Ishida por fin se disculpa con Nishimiya por todo lo que le hizo en el pasado y esta vez lo hace utilizando todos los canales que posee para comunicarse con ella lo mejor posible. Confiesa que se ve reflejado en ella porque él también quiso terminar con todo por culpa del remordimiento y la culpa que tenía siempre encima. Nishimiya de la misma manera se disculpa intentando incluso ponerse a su mismo nivel, hablando y usando el lenguaje de signos para que él también la entienda a ella. Le pide disculpas y le dice que si no existiera, él no se habría hecho tanto daño a lo largo de toda su vida. Puede que el oído no sea un canal que puedan utilizar ambos, pero si prestamos atención es algo que se puede solventar si ambos se compenetran juntos, ya que aunque Nishimiya no pueda utilizar el oído, eso es algo que Ishida sí puede hacer. A la vista está que es quien escucha su llanto y quien acude rápido para verla. Al final de esta escena, Ishida le pide a Nishimiya que le ayude a vivir a partir de ahora, formando un compromiso en el que ambos se ayuden a salir adelante. En este punto de la historia, Ishida y Nishimiya ya están compenetrados el uno con el otro. Vemos como a pesar de practicar en su casa, sigue teniendo el problema de que no es capaz de mirar a la gente a la cara. Y esto por fin se lo confiesa a la persona a la que más confianza le tiene. Esto a Nishimiya no le importa nada en absoluto porque piensa que cada uno tiene sus propios problemas y defectos. Y ahora que han derribado el muro que impedía el contacto físico y confía en ella, ella lo agarra y lo acompaña para que pueda seguir mirando hacia abajo si es así como más cómodo se siente. Vemos como los demás personajes no se quedan detrás, el grupo vuelve a reunirse, hacen las paces e incluso vemos como Naoka comienza a intentar llevarse bien con Shoko. Ha estado estudiando el lenguaje de signos y lo pone en práctica para intentar picar a Nishimiya. Ella se lo toma bien y se ríe. Y es así como termina la película, con la reacción de todos nuestros personajes y con nuestra pareja principal persiguiendo un mañana en el que ambos pretenden estar apoyándose el uno al otro. El detalle más alucinante de esta película es la manera tan bestial que tiene de enseñarte que poco importa el habla teniendo otras maneras de comunicarte con los demás. Es una cinta que te enseña a evolucionar como persona y te enseña que todo el mundo puede redimirse de sus errores si está dispuesto a llevarlo a cabo. Todo el mundo tiene derecho al perdón. Ishida todo el rato se pregunta a lo largo de la película cuál es el significado de la amistad, que si él tiene derecho a tener algo como eso después de todo el daño que ha causado. Cree que no merece existir y sin embargo se da cuenta que hay más personas que al igual que él poseen sus propios miedos e inseguridades que los lleva a cometer sus propios errores. En la escena final de la película vemos como Ishida se destapa simbólicamente los oídos, dejando de escuchar las voces de su cabeza y pasa a escuchar el mundo real. Y vemos como por fin todas las cruces desaparecen de su vista. Por fin es capaz de mirar a la gente a la cara y por fin puede tratar de seguir adelante. Tanto su depresión como la de Nishimiya en ningún momento se da por hecho que hayan desaparecido. La enfermedad es una herida que puede reabrirse en cualquier momento. Y es una lucha contigo mismo en la que tienes que prevalecer y ver que tú mereces la pena. Que personas que darían lo que fuera por ti si la situación lo pidiera. Cada uno sabe los errores que ha cometido en la vida, pero no por ello debe ser algo por lo que tengamos que estar todo el rato martirizándonos. Es por eso que tenemos que aprender a comunicarnos.
gritar cuando queramos expresar enfado, llorar cuando sea necesario y reír cuando la situación lo permita. No poder hablar no es una excusa para no hacerlo. Hay mil maneras de comunicarte y sobre todo esto cobra más fuerza si existen personas que están dispuestas a escucharte mediante cualquiera de los canales existentes, ya sea por escrito, contacto visual o hasta el más pequeño gesto. Seguro que hay alguien que es capaz de entender la forma que tú tienes de comunicarte. Y es por eso que si algo que quisiera pedir que hagamos todos a partir de ahora es que analicemos siempre la forma de la voz, tanto la nuestra como la de los demás.